Imagina tener a alguien que estudie tus movimientos, que ponga videos donde sales, los ponga con cámara lenta y una y otra vez analice tus fortalezas, detecte tus debilidades, entienda tu estrategia recurrente. No solo una mirada superficial, un estudio profundo de ti para saber cómo derribarte porque quieres ser tu franco oponente. Eso muchas veces solamente lo vemos en ciertos deportes como el box, artes marciales, fútbol, básquetbol, americano, para poder desarrollar una estrategia efectiva contra ti como oponente. El estudio de esta mañana lo quiero comenzar diferente, como lo haría esa voz mítica del boxeo, Michael Buffer. Vamos a escucharlo. Ready. From the MGM Grand, Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! El estudio de esta mañana se titula El retador. Un buen retador nunca va a ser alguien improvisado, sino que él y su equipo tendrían que haberte estudiado, han de haber desarrollado una estrategia específica contra ti, tomar en cuenta tus fortalezas y sobre todo tomar en cuenta tus debilidades. Vamos a comenzar leyendo juntos en pantalla Mateo capítulo 4 versículos 1 al 2. Dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Vamos a detenernos ahí. En este desafío, el retador, como nosotros leemos, al parecer juega en cancha local y no como visitante. Ahorita te explico más. Lo que estamos nosotros leyendo y nos damos cuenta en estos dos versículos, en esta porción de Mateo, es que es la confrontación. Muchos de nosotros lo conocemos como la tentación de Jesús. Y Mateo está describiendo en esta confrontación a su rival como si jugara en una cancha local. Y también está describiendo quién es el rival, quién es el retador. En una confrontación, la cancha local pesa bastante. Tú lo sabes, el ánimo, el apoyo, la familiaridad con el lugar en sí pesa bastante en los deportes que nosotros conocemos. Muchas veces cuando es un buen rival y todavía está en cancha local, es muy pesado vencerlo. Y lo que nosotros estamos leyendo de Mateo, al parecer este retador no está jugando de visitante, sino como local. Y quiere vencer a Jesús en esta batalla épica. ¿Por qué? Mateo describe que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Para los lectores originales de Mateo fue sorprendente poder ver en dónde se desarrolla esta tentación de Jesús, esta confrontación, ya que ellos consideraban o creían que los demonios sentían una atracción especial por tres lugares distintos en específico. Los baños públicos, obviamente los baños públicos de la época, no te imagines como los baños públicos de la actualidad, los cementerios y el tercer lugar que consideraban como ese lugar específico o terreno de los demonios, el desierto. Al escuchar esta historia, los lectores originales se sentían asombrados al ver que Jesús, teniendo este enfrentamiento con Satanás, porque allí lo iba a tentar el diablo en su propio terreno en el desierto. El retador iba a tener este enfrentamiento entonces como cancha local. Es lo que nosotros estamos leyendo aquí. Hay un contraste con la tentación del Edén. Aquí lo estamos leyendo en estos dos versículos en el desierto. Allá en el Edén fue en el paraíso. Aquí tenía Jesús con 40 días de no comer y no beber. Tenía hambre. Allí en el Edén tenían absolutamente todos los frutos a su disposición. Y vemos que él estaba solo. Allá estaban acompañados. Es un contraste bien significativo. Mateo incluye en estos dos versículos leídos los 40 días en el desierto, y también eso es muy importante para los lectores originales. El número 40. Lucas 4
describe cómo esta historia de la tentación de Jesús, en donde él fue tentado, Lucas describe que durante los 40 días él estaba tentado. No solo un día o 2 o 3, dice Lucas que los 40 días él estaba tentado. Lo que todos concuerdan en específico es que estas 3 tentaciones descritas es como si fueran cuerpo a cuerpo. Satanás mismo en persona creían que había tenido una confrontación con Jesús a un duelo a muerte. El número 40 representan 3 cosas. Representa transición, representa cambio o representa prueba. Puede ser transición y prueba, las 2 cosas juntas. El número 40 es un número muy significativo, aparece más de 100 veces en momentos clave en la Biblia. El diluvio, por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos, duró 40 días y 40 noches, sin duda un tiempo de absoluta transición. Moisés, en algo similar a lo que nosotros vemos aquí, él ayunó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Moisés también nació en Egipto y vivió en Egipto desde que nació y salió por primera vez 40 años. Después duró 40 años como pastor en la tierra de Madián y 40 años posterior a ello de travesía por el desierto guiando al pueblo de Israel. Los espías, otro ejemplo, los espías exploraron Canaán durante 40 días, tiempo de transición, un tiempo de prueba. Goliat, por ejemplo, desafió a los israelitas por 40 días, salía desafiándolo. Nosotros conocemos esa historia. Saúl, David y Salomón, ellos reinaron durante 40 años cada uno. Elías también ayunó 40 días. Otro ejemplo es Jonás, en donde anunció a Nínive que sería destruida a los 40 días si no se arrepintiesen. Un momento de prueba, un momento de transición. Y bueno, cuando Jesús resucitó, se les apareció a los discípulos durante 40 días. Lo que nosotros vemos es que el número 40 es un número clave, pero para los lectores originales era un tiempo de transición, de cambio o de prueba. Depende el contexto y la situación de la cita bíblica. En este caso, ambas cosas, tanto transición como prueba. 40 días Jesús en el desierto, para los lectores eso fue lo que entendían al ver que Jesús no solamente era llevado al desierto, sino que estaba ayunando por 40 días. Es abrir los ojos porque es un momento de gran transición para la humanidad o de prueba para la persona. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Satanás sabía que tenía una pelea estelar, que Jesús tenía mucho que perder, él tenía mucho que ganar, él estaba en su cancha, estaba en el desierto, en un momento de prueba o de transición muy importante. O vemos nosotros que Mateo entra o nos da entrada a este nombre de el tentador. En griego es adversario, es la palabra de diablo, es adversario, que es enemigo de Dios y por tanto enemigo también de su pueblo. En el hebreo es Satán o Satanás. La palabra tentación, peirazo, yo quiero que tú tengas en mente y en perspectiva lo siguiente. La palabra griega se trata de probar, de poner a alguien a prueba para determinar su valor o su cualidad, ya sea de algo o de alguien. En un sentido, esta tentación o prueba es para algo bueno, para determinar el valor de una persona o de una cosa. En este caso es Jesucristo. Queremos evitar, quiero hacer un paréntesis, en caer en un concepto dualista de 2 dioses, que uno es bueno, otro es malo, que combate con él. Mira, Satanás es una criatura solamente, sí es una criatura sobrehumana, pero no es una criatura divina. Tiene gran conocimiento, gran poder, pero no es omnisciente, tampoco es omnipotente. Se puede trasladar de manera que los humanos no podemos, pero no es omnipresente, no se encuentra en todos los lugares. Además, vemos que es un rebelde ya derrotado,
que no tiene más poder que aquel que Dios le permite tener y está destinado al lago de fuego. Es lo que nosotros sabemos. En todo tiempo y en todo lugar, las personas reflexivas han sondeado sin duda el problema del origen del mal en el mundo. La causa del pecado no se halla en Dios. Eso es muy importante reconocer. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. El autor del mal es una persona y la Biblia nos la está presentando aquí, y es Satanás, como un ser con una personalidad real. Es lo que nosotros nos damos cuenta. Veamos en la pantalla Mateo capítulo 4 versículos 3 y 4. Dice así: en ese tiempo el diablo, peirazo, tentador, se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero decirte en primer lugar que el retador te desafiará en lo que sostienes tu vida. El retador te enfrentará en lo que sostienes tu vida. El retador va a pelear en una verdadera necesidad que tienes y expondrá en dónde tienes sostenida tu vida. Después de haber ayunado aquí Jesús 40 días y 40 noches, es obvio que él va a encontrarse con la tentación de tener hambre. Él tenía una necesidad real. Las tentaciones muchas veces tienen que ver con nuestras necesidades legítimas. Él no nos tentará con algo que no queremos o que no necesitamos o que no tengas una importancia alguna para nuestras vidas, ¿no? Que no sea importante. Con mucha frecuencia Él nos tentará con cosas que deseamos desesperadamente, que necesitamos o que deseamos más allá de lo normal. Y entonces por lo tanto vemos un ayuno en Jesús de 40 días, 40 noches, y Él necesita alimentarse, y es una necesidad legítima. Tentador, peirazo, el término significa básicamente probar, examinar, como lo comentaba. Satanás siempre va a probarte, va a tentarte con la intención de hacerte caer, de destruir. Aquí es algo muy importante aprender. Satanás usará esa tentación para hacerte caer o destruirte. Dios, de manera contraria, siempre va a probarte con el fin de fortalecer tu carácter y comprobar nuestra fe. En relación, nosotros lo vimos como en el caso de Job. La intención de Dios fue demostrar la fe de Job, pero la de Satanás fue la de hacerlo caer, de derribarlo. Y Satanás estamos viendo lo mismo. Porque te vas a explicar: oye, ¿cómo es que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Puede sonarte como algo malo, pero realmente Dios prueba para sacar lo mejor de ti. Satanás para hacerte caer o para destruirte. Aquí vemos que Satanás es llamado el diablo. Ahora ya no es llamado el diablo, sino es llamado el tentador, el retador, porque él va a desafiarte, te desafiará en todos los sentidos. El tentador dice: si tú eres hijo de Dios, y habla lo que tendría que hacer. Realmente esa expresión no nos ayuda a entender este texto como deberíamos entenderlo, porque para nosotros, al leerlo así, lo entendemos como si sembraría una duda en él de veras eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. No, tendría que mejor, o se expresaría mejor, en lugar de decir si eres hijo de Dios, haz esto o lo otro, sería: ya que tú eres hijo de Dios, entonces haz esto. O puesto que tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras, hazlo. En vista que eres, otra manera de expresarlo, en vista que eres hijo de Dios, entonces haz esto.
Mira, Satanás no duda acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, ni intenta que Jesús albergue dudas sobre ella, sino que pretende que Jesús haga mal uso de sus facultades como Hijo de Dios. Él está seguro que lo es. Y dice, mira, como eres Hijo de Dios, haz esto. Tú lo puedes hacer, tú tienes la facultad. Muchas veces también este tipo de razonamiento lo vimos en la cruz, ¿recuerdas? Si eres el Hijo de la cruz, si eres el Hijo de Dios, que baje de esa cruz. No es que esté dudando de ser hijo, sino que tiene el poder y la facultad para poder hacerlo, pero no lo hace. Entonces, en esta misma intención, la expresión más correcta bíblicamente es, ya que eres Hijo de Dios, o por lo que eres Hijo de Dios, haz esto. Y le está diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes hacerlo. De hecho, nosotros lo vamos a ver multiplicar panes y peces. Vamos a verlo cambiar el agua en vino. Sí podría ser, sí tiene la facultad, sí tiene el poder. Satanás lo sabe, dice, tú puedes hacerlo. Tendrías que hacer un viaje para conseguir alimento. Estás en el desierto, no hay aquí nada. Convierte estas piedras en pan. Están en el desierto, ¿no? El pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Quisiera que lo anotaras. El pecado es una expresión ilegítima de un deseo legítimo. Jesús verdaderamente tenía hambre y era bueno comer, pero el pecado lo hace que actuemos de manera ilegítima. La respuesta de Jesús acá, lo que le dice es, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es cuando Moisés le recordaba al pueblo de Israel que Dios, que lo había guiado durante esos 40 años por el desierto para humillarlo y probarlo. Una de las cosas que usó Dios para con ellos fue el hambre y la provisión milagrosa de Dios mediante el maná. Lo que se estaba afirmando con esa expresión es que el propósito de la prueba de expresar de que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una situación de poder depender de Dios. El retador te desafiará en lo que tú tienes sostenida tu vida. La vida, vemos aquí, en lo que está expresando Jesús con no solamente de pan vive el hombre. Él está diciendo que la vida se encuentra en la palabra de Dios. Lo que tendría que sostener nuestras vidas es su palabra, sus promesas. Depositar nuestra confianza total en lo que Él dice, no en lo que vemos. ¿Realmente crees esto? ¿Crees que la Biblia te da el poder a tu vida? ¿Realmente tú lo crees? ¿Cómo se refleja esta creencia en tu estudio bíblico, por ejemplo, en tu conocimiento, en la aplicación de la Biblia? Lo que nosotros podemos encontrar es un desdén, un desgano, una desmotivación para profundizar en las Biblias. Realmente tenemos que tener, todos aquellos que tenemos una fe en Cristo, un hábito férreo, firme, de abrazar, de amar, de apreciar, de desarrollar profundamente la Biblia en nuestras vidas a través del alimento espiritual diario. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu fuente de transformación? ¿En dónde o en qué estás basando tus cambios hoy? ¿Estás detenido? ¿En qué sostienes tu vida? Tienes que pensarlo. Esta tentación le estaba diciendo a Jesús, ¿en qué la sostienes, Jesús? Él podía resistir sin convertirlos en pan esas piedras, porque la vida de Jesús era sustentada por los recursos de Dios, por su palabra, por sus promesas. Jesús gana este desafío, en este primer desafío en la cancha local contra Satanás, en donde no pudo hacer que pusiera su confianza en su necesidad legítima, sino que la pusiera su confianza total en Dios, pese a las circunstancias, pese a los desafíos,
como lo que nosotros vemos, esa hambre imparable que sentía en ese momento. Vamos a leer en pantalla Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice así: Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, el punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió: Las Escrituras también dicen: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Sabes, el retador te desafiará en tu entendimiento de la palabra de Dios, eso que nos ha de alimentar y sostener. Otro de los desafíos es que va a tergiversarlo, a cambiarlo. El diablo y sus demonios manejan las Escrituras de manera experta. Tómalo mucho en cuenta. Él estaba torciendo la escritura del Salmo 91, versículos 9 al 12, que dice: Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ni ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El contexto del Salmo 91 no implica que Dios vaya a cuidar y protegerte ante cualquier situación de peligro. Jesús ve lo que se está escondiendo detrás de la manera en que el diablo quiere tergiversar las Escrituras, y le responde una vez más, citando el libro, en este caso de Deuteronomio: Escrito también está: No tentarás al Señor tu Dios. Su estrategia es tomar una escritura y ponerlo en un contexto diferente, en donde nada que ver. La escritura que cita Satanás no tiene nada que ver con la acción que está sugiriéndole ahí. Esa es una interpretación incorrecta y es una aplicación equivocada para la palabra de vida. Él le contesta por eso bien claro: no vas a poner a prueba al Señor tu Dios. Tú no harás cosas solo porque la escritura dice esto y conscientemente dices: bueno, yo lo voy a probar y aplicarla de una manera totalmente diferente. No pasa nada en mi vida si lo aplico en mi vida, en mi situación. Tú pruebas a Dios de ese modo. Y Jesús decía: no lo voy a hacer, no voy a probar. Observa esta estrategia hoy. Creemos que nuestra interpretación, por ejemplo, de la Biblia, creemos todos que es correcta, ¿cierto o no? Nosotros creemos como Iglesia de Cristo que nuestra interpretación es correcta, pero la otra iglesia también, y también la otra iglesia, y todos creemos que nuestra forma de ver la Biblia es la correcta. Y necesitamos ser humildes siempre en nuestra búsqueda de Dios. Obviamente también hay reglas de interpretación que todos deberíamos tomar en cuenta para evitar este gancho al hígado que quiere tomarnos el retador hacia nuestras vidas. Porque no hay algo más complicado que hemos visto como la falsa religión. No es hacerte ateo, simplemente es desviarnos del mensaje verdadero. Necesitamos tener mucho en cuenta esto, familia, que Satanás va a querer tergiversar la palabra de Dios, sacando del contexto las cosas. Dependiendo de Dios, va a guiarnos. Busquémoslo y lo encontraremos. Toquemos a la puerta y se nos abrirá. Dios está dispuesto a cuidar y resguardar a la interpretación de aquellos que podemos y tenemos que tener un corazón genuino en nuestra búsqueda hacia Él. Vamos a leer en pantalla Mateo 4, versículos 8 al 11. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Posteriormente en el 9 dice: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Lo que dice el texto. Otra cosa es que el retador no solamente va
a desafiarte en donde tú estás sosteniendo tu vida, si la sostienes con la palabra de Dios, a que tú saques de contexto su palabra, a una aplicación incorrecta de su palabra. Lo que nosotros vemos aquí es que el retador te desafiará para tomar atajos, hacer cosas en el momento incorrecto o de la fuente equivocada. Es lo que estamos viendo aquí, sugiriendo, atacando a Jesús, hacer las cosas con atajos o en el momento correcto. Satanás le está ofreciendo algo que igualmente Jesús va a obtener, porque Dios el Padre le va a dar todos los reinos, lo va a hacer Señor de señores, Rey de reyes. Lo que Satanás le está ofreciendo aquí, Dios se lo va a dar, pero no ahora. Apenas está comenzando su ministerio. Es irrelevante discutir si Satanás tiene la autoridad de entregar todo esto o no. Él es un mentiroso, ¿no? Y no debemos preocuparnos de por si es cierto o no es cierto, si tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús le está diciendo: adorarás únicamente al Señor y solamente a Él servirás. De modo que el diablo ofrecerá un atajo para evitar el sufrimiento. Pero tomar ese atajo exige una condición muy grande. Debes renunciar a la voluntad del Padre que está en el cielo, a adorar al diablo en la tierra. Ese es el costo, es un costo muy alto. Cuando tomamos algo que nos pertenezca, que puede que tengamos el derecho, pero que de cualquier modo recibiremos en un momento, existirá un problema. Si tomamos atajos ante algo, existirá un problema. El problema es que tomamos el camino inadecuado para recibir o tomar algo que Dios nos había prometido, que entendíamos que lo vamos a necesitar, o de la fuente equivocada. Se pone todo a prueba en nuestra perseverancia. En nuestra vida, este tema de la perseverancia es un tema sensible. La tentación es dura y somos tentados y es difícil, pero cuando decidimos, seguimos a Dios, le decimos sí a Dios y no al enemigo, ¿de qué podemos estar seguros? Pues ante cualquier clase de dificultad espiritual que se presente, físicamente o de cualquier manera, tenemos la garantía de ser fortalecidos, de tener asistencia. Tú también puedes ser testigo de ángeles ser asistidos, de Dios abrazarte y decir: sé que es difícil, bien, resiste. Dios nos llevará a ser tentados. Sí, necesita probar nuestra fe, fortalecernos. Es correcto, obviamente Satanás lo utiliza para mal, para derribarnos, y eso tenemos que tener cuidado. Así que aquí vimos el retador en su cancha, 3 rounds, y Jesús enseñándonos a través de todos los siglos. Entendemos ahora que Él nos ayuda a vencer la tentación. Seamos pacientes. El retador aquí peleó la batalla contra Jesús y recibió bendiciones. Estoy seguro de que tú también vas a recibir bendiciones de parte de Dios al resistir la tentación. Lo seguro es que el retador está tocando a tu puerta. Tal vez ya accediste al paso 1, paso 2, paso 3, te está noqueando. Levántate. ¿Por qué estás escuchando esto? Porque es un día de restauración, es un día de cambio. Que sea tus 40 días, comprométete, 40 días, voy a ir a Dios. Es un día de cambio para mí. Necesito hacer algo por mi vida. Estamos cerrando casi el año. Levántate de donde estés. Cambia. Dios va a ayudarte y va a seguir haciéndolo. Él tiene las manos abiertas, brazos abiertos para poder hacer algo por ti como lo hizo por Jesús. Hagamos las cosas como Jesús lo hizo. El retador salió vencido. Jesús ganó.